Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a resolver el ejercicio número 4 del trabajo práctico de sistemas lineales a resolver aplicando la regla de Sarrus. En este caso, fíjate que tenemos un sistema de 3 ecuaciones en 3 incógnitas y para resolverlo vamos a tener que calcular el determinante del sistema, verificar que sea distinto de 0 para que podamos obtener un sistema compatible determinado y luego, al verificar esa circunstancia, vamos a calcular los determinantes en x, en y y en z, lo que nos va a permitir luego, a través de los cocientes determinados entre esos determinantes sobre el determinante del sistema, hallar el valor respectivo de los x y z que satisfacen las 3 ecuaciones a la vez. Muy bien, entonces vamos a comenzar calculando el determinante del sistema. Para eso lo que vamos a hacer es copiar los coeficientes asociados a cada una de las variables. Entonces vamos a anotar. Tenemos que calcular usando el 2 para la x, menos 3 para la y, 1 para la z. Después tenemos 1 para z, menos 6 para la y 3 para la z. Después tenemos 3 para la x, 3 para y, menos 2 para z. Pero además tenemos que repetir estas dos filas abajo. Así que las vamos a copiar nuevamente a continuación. Entonces ponemos 2, menos 3, 1 y 1, menos 6, 3. Muy bien, entonces ahora vamos a colocar las barras correspondientes al determinante y vamos a indicar que eso es justamente lo que queremos calcular, el determinante del sistema. Y para hacerlo, por la regla de Sarrus, vamos a usar los productos en diagonal, es decir, queremos multiplicar este con este con este, lo mismo acá y repetimos acá. Estos tres son los términos que se suman, así que vamos a escribir eso. Vamos a tener para el primer término 2 por menos 6 por menos 2. Para el segundo término tenemos 1 por 3 por 1. Y para el tercer término tenemos 3 por menos 3 por 3. Luego tenemos que hacer lo mismo, pero para los términos que se van a restar. Entonces vamos a multiplicar estos 3 por un lado, después estos otros 3 y finalmente estos 3 de acá. Entonces vamos a anotar. Vamos a ver que tenemos menos, abro corchete, tengo 1 por menos 6 por 3, cierro corchete, menos, abro corchete y escribimos 3 por 3 por 2. Y luego tenemos el último término, que vamos a restarlo también, que es menos 2 por menos 3 por 1. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer esas cuentas. Entonces fíjate que para el primer término nosotros tenemos 2 por menos 6 por menos 2, eso va a ser 24. Luego en el segundo término tenemos 1 por 3 por 1, eso es igual a 3. Luego tenemos el tercer término, que tenemos 3 por menos 3 por 3, eso es menos 27. Y luego empezamos con los términos que se restan. En el cuarto término tenemos 1 por menos 6 por 3, eso va a ser menos 18. Como está precedido por un signo menos, tenemos que tomar el opuesto, o sea que nos va a quedar más 18. En el quinto término tenemos 3 por 3 por 2, eso sería 9 por 2, 18, que es un número positivo. Pero fíjate que está antecedido por un signo menos, o sea que tenemos que tomar el opuesto de 18, y eso es menos 18. Por último, en el sexto término, tenemos menos 2 por menos 3, nos queda 6, 6 por 1 es 6, y como está antecedido por un signo menos, tenemos que tomar el opuesto de 6 es menos 6. Ahora tenemos que hacer las cuentas. Fíjate que es posible hacer algunas cancelaciones previas a hacer la cuenta. Fíjate, 18 positivo con 18 negativo se pueden cancelar. Y fíjate que 24 más 3 es 27, que se puede cancelar con el menos 27. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 6. Entonces anotamos menos 6. Entonces vamos a anotar nuestra primera conclusión.
que es, dado que el determinante es igual a menos 6, entonces el determinante es distinto de 0, por lo tanto, el sistema es compatible determinado. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Bueno, que nos es posible entonces hallar una única solución de los valores x, y z que nos permiten satisfacer en forma simultánea las tres ecuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a aplicar entonces la idea de calcular los determinantes para x, para y y para z, y luego con esos determinantes hacemos el cociente de esos tres determinantes por el determinante del sistema, y con eso vamos a hallar los tres valores, el de x, el de y y el de la z, que constituyen la solución. Muy bien, así que empecemos con eso. Lo que vamos a hacer primero entonces es, vamos a copiar este determinante que tenemos acá y lo ponemos a continuación, y vamos a hacer el cálculo del determinante en x. Entonces, como nosotros queremos calcular el determinante en x, lo que tenemos que hacer es reemplazar los coeficientes de la x por los términos independientes, que son estos que están acá. Entonces, fíjate, tenemos menos 2, menos 2, 2. Entonces vamos a copiar eso en la columna que corresponde a la x. Tenemos menos 2, 2. Y como lo vamos a resolver utilizando la regla de Sarrus, tenemos que copiar los dos primeros coeficientes abajo. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer la cuenta. Para hacerlo, recordad que tenemos que calcular los productos de las diagonales siguiendo este esquema. Este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero. Y entonces anoto. Digo, bueno, tengo que hacer menos 2 por menos 6 por menos 2. Luego tengo que hacer más menos 2 por 3 por 1 más 2 por menos 3 por 3. Y ahora toca hacer lo mismo, pero con respecto a los términos que se tienen que restar. Y se tiene que hacer siguiendo este formato de diagonal. Entonces voy a anotar menos, abro corchete y pongo 1 por menos 6 por 2 menos, abro corchete, 3 por 3 por menos 2, cierro corchete. Y ahora el último término también se resta, abro corchete y queda menos 2 por menos 3 por menos 2. Y anotamos menos 2 por menos 3 por menos 2. Cierro ahí el corchete. Bueno, entonces ahora calculamos. Primero iniciamos con el primer término. Entonces escribimos. Bueno, menos 2 por menos 6 nos va a dar 12. Y 12 por menos 2 nos va a dar menos 24. Seguimos con el segundo. 2 por menos 3 nos va a dar menos 6. Y menos 6 por 1 sigue siendo menos 6. Luego tenemos 2 por menos 3 da menos 6. Y menos 6 por 3 nos da 18 con signo negativo. Entonces anotamos ahí. Vamos a pasar ahora al cuarto. Y fíjate que dice 1 por menos 6 nos va a dar menos 6. Menos 6 por 2 es menos 12. Pero fíjate que está precedido por un signo menos, así que nos va a quedar positivo. Entonces más 12. Ahora el quinto término. Dice 3 por 3 9. Y 9 por menos 2 nos da menos 18. Pero como está precedido por un signo menos, tenemos que calcular el opuesto. Así que nos va a quedar más 18. Y ahora hacemos el cálculo correspondiente al sexto término. Y dice menos 2 menos 3. Entonces, como se están multiplicando, eso nos va a dar
6. Y 6 por menos 2 nos da menos 12. Como adelante de todo está precedido por un menos, tenemos que calcular el opuesto. Y el opuesto de menos 12 va a ser 12 con signo positivo. Ahora es cuestión de hacer la cuenta. Entonces vamos a revisar. Tenemos acá para simplificar un par de cuentas. Fíjate que 18 positivo con 18 negativo se pueden simplificar. Y ahora es cuestión de resolver lo que quedó. Menos 24 menos 6 nos da menos 30. Si vos a menos 30 le sumas 12, te va a quedar menos 18. Y menos 18 más 12 te va a quedar menos 6. Muy bien, ahí tenemos el valor para el determinante en X. Vamos a hacer lo propio ahora para calcular el determinante en Y. Entonces, vamos a ver si puedo pegar nuevamente la matriz. Y lo movemos acá para que nos quede cómodo. Y entonces voy a anotar que ahora voy a calcular el determinante en Y. Siguiendo la regla de resolución, tengo que copiar los términos independientes en lugar de los coeficientes de la Y. Y entonces voy a anotar menos 2, menos 2, 2. Y voy a repetir los dos primeros. Ahí. Muy bien. Y ahora voy a establecer las diagonales con las que voy a calcular los productos. Estos tres son un producto que se va a sumar, igual que este, igual que este. Muy bien. Anotemos. Entonces nos queda 2 por menos 2 por menos 2 más 1 por 2 por 1 más 3 por menos 2 por 3. Y ahora vienen los que hay que restar. Entonces anotamos. Sería esta diagonal y esta diagonal. Y lo que nos va a quedar es menos 1 por menos 2 por 3. Vamos a ponerle corchete para que se visualice mejor. Menos, abro corchete nuevamente. Y pongo 3 por 2 por 2 para el quinto término. Y el último, también precedido por el signo menos, abrimos corchete. Y ponemos menos 2 por menos 2 por 1. Ahora vamos a resolver esas cuentas. Empezamos con el primer término. Entonces vamos a escribir 2 por menos 2 es menos 4. Y menos 4 por menos 2 nos va a dar 8 positivo. Vamos al segundo término. Tenemos 1 por 2 por 1. O sea que eso nos va a dar 2. En el tercer término tenemos 3 por menos 2 que es menos 6. Y menos 6 por 3 es menos 18. Pasamos ahora al cuarto término. Y acá dice 1 por menos 2 por 3. Eso nos va a dar menos 6. Pero como está precedido por un signo menos, tenemos que calcular el opuesto. Así que nos va a quedar como más 6. Hacemos ahora lo mismo con el quinto. Fíjate que es 3 por 2 por 2. Eso es 12. Y como está precedido por el signo menos, colocamos el opuesto y nos queda menos 12. Y ahora nos ocupamos de calcular el último término, que es menos 2 por menos 2 por 1. Eso sería 4, pero como está precedido por el menos, nos va a quedar menos 4. Entonces anoto menos 4. Entonces ahora es cuestión de resolver esta cuenta. Fíjate que tenemos 8 más 2 es 10, menos 18 nos va a dar menos 8, al sumarle 6 nos queda menos 2, al restarle menos 12 nos va a quedar menos 14 y al restarle 4 nos va a quedar menos 18. Muy bien, hasta ahí calculamos el determinante en Y. Vamos a calcular ahora el determinante en Z. Entonces vamos a copiar nuevamente la matriz. Tenemos acá. Voy a aclarar que voy a calcular el determinante en Z y tengo que reemplazar los coeficientes de la Z por los que corresponden a los términos independientes, que eran menos 2, menos 2, 2 y repetir los dos primeros. A continuación marco las diagonales que quiero calcular para la suma y escribo y pongo 2 por menos 6 por 2 más 1 por 3 por menos 2
más 3 por menos 3 por menos 2. Hasta ahí los tres términos que suman. Y ahora me interesa hallar los tres términos que restan. Están dados por esta diagonal, esta otra diagonal y esta última. Entonces voy a anotar menos, abro corchete, pongo menos 2 por menos 6 por 3, cierro corchete, menos, abro corchete, vemos menos 2 por 3 por 2, cierro corchete y voy a anotar abajo para mayor comodidad menos, abro corchete, 2 por menos 3 por 1, cierro corchete. Ahora es cuestión de resolver estas cuentas. El primer término es ese. Entonces vamos a anotar que eso va a ser igual a 2 por menos 6 nos da menos 12. Y menos 12 por 2 va a ser menos 24. Ahora el segundo término nos va a quedar 1 por 3 es 3 y 3 por menos 2 es menos 6. Ahora el tercer término, fíjate que tenemos 3 por menos 3 es menos 9 y menos 9 por menos 2 es 18. Entonces ponemos más 18. Y ahora viene el cuarto término, recordemos que es un término que está restando. Entonces vos fíjate que tenemos menos 2 por menos 6, que es 12, y 12 por 3 es 36, pero como está precedido por un signo menos, nos va a quedar menos 36. Ahora calculamos el quinto, y es menos 2 por 3, que es menos 6, y menos 6 por 2 es menos 12. Como está precedido por un signo menos, nos queda el opuesto, entonces sería 12 con signo positivo. Y ahora vamos a calcular, por último, el sexto factor, que es 2 por menos 3 por 1, eso es menos 6, pero como está antecedido por un signo menos, nos queda el opuesto, entonces tenemos que sumar 6. Ahora, fijémonos si podemos simplificar algo. Acá tenemos el 6 que suma, acá un 6 que resta, y por ahora no veo nada más que se pueda simplificar a la primera, así que vamos a hacer la cuenta. Tenemos menos 24 más 18, eso nos va a dar menos 6. Menos 6 menos 36 nos da menos 42. Si al menos 42 le sumamos 12, nos va a quedar menos 30. Ahora, para mayor comodidad, vamos a copiarnos acá los valores de los determinantes. Tenemos el determinante en general, el determinante en X, el determinante en Y y el determinante en Z. Vamos a buscar esos valores, así los tenemos a la mano. El determinante del sistema nos da menos 6. Vamos a anotarlo. Menos 6. El determinante en X nos daba también menos 6. Anotamos acá menos 6. El determinante en Y nos da menos 18. Y el determinante en Z nos da menos 30. Bueno, con estos valores entonces ya estamos en condiciones de calcular los valores de X y Z que constituyen la solución. Eso se hace a través del cociente. Para la X, como el determinante de X sobre el determinante, y eso va a ser igual a menos 6 sobre menos 6, y eso es 1. Para la Y tenemos el determinante en Y sobre el determinante, esto va a ser igual a menos 18 sobre menos 6. Y esto se puede reescribir. Fíjate que es posible escribir 3 por menos 6. Eso nos va a dar el menos 18. Y abajo tenemos menos 6. Y se puede simplificar estos dos. Así que el resultado de esa división es 3. Y por último, vamos a calcular el valor de z. Esto es con el determinante de z sobre el determinante. Esto es menos 30 sobre menos 6. Y esto se puede reescribir, por ejemplo, como menos 6 por 5. Fíjate que ese producto nos da menos 30. Abajo tenemos menos 6. Y se puede simplificar este con este. Y entonces esto nos da 5. De esto podemos concluir que la solución del sistema
está dado por 1 para el X, 3 para Y y 5 para Z. Y con esto terminamos el ejercicio. Muchas gracias, te espero en el próximo video. Nos vemos.